Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy comenzamos con el capítulo número 5 del libro de Éxodo. Capítulo número 5 del libro de Éxodo. Para recordar un punto, mejor dicho. Vamos a recordar un poco para unir este capítulo. Recordando que Dios había llamado a Moisés a su servicio. Ya eso lo leímos anteriormente. Dios había decidido usar a Moisés para liberar a su pueblo Israel. Moisés, viendo sus debilidades, comenzó a exponerle a Dios sus limitaciones. Vemos que él le decía que su lengua se trababa y que se le enredaba las palabras para hablar. En pocas palabras le estaba diciendo que él no era bueno para hablar. Entonces vemos que Dios decidió usar a Aarón. ¿Quién fue Aarón? Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Era el hermano mayor de Moisés. Entonces quedaron así. Dios le hablaría a Moisés y Moisés le diría a Aarón lo que Dios le dijo. Y Aarón sería el vocero. Es decir, Aarón se encargaría de hablar todo lo que Dios le diría a Moisés. Ahora sí, comenzamos la lectura de este nuevo capítulo, número 5 del libro de Éxodo. Tiene por título Moisés y Aarón ante el faraón. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y os azotaban a los capataces de los hijos de Israel.
que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se dé paja a tus siervos. Y con todos nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Gloria a Dios. Y bendita es la palabra del Señor. Santo eres. Aquí podemos observar algo. Recuerden cuando leímos del llamado de Moisés, que Dios se le apareció en la zarza. Así como hablamos también que así como a Moisés fue llamado, Dios le asignó una tarea. Dios lo llamó a trabajar, como quien dice, en su obra, a su servicio. El trabajo de Moisés, ¿cuál fue? Ir y liberar a su pueblo Israel. Dios iba a utilizar a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Ya después de allí se unió Aarón, Dios lo quiso así, y los dos iban a trabajar como un equipo para liberar al pueblo. Hoy en día es lo mismo. Dios nos llama a nosotros a su servicio. A cada uno de nosotros Dios nos llama a hacer algo en su obra. Diferentemente, pero Dios nos llama a trabajar en su obra. Así como habíamos dicho, así que lo pongan usted en la congregación a limpiar. Ese es un servicio, ese es un trabajo para el Señor. Recuerden que dice la palabra del Señor, que nosotros trabajemos no para el hombre, sino como para Dios, para el Señor. Cuando uno hace algo, lo hace con amor y para el Señor, no es para los hombres, para el Señor, independientemente de lo que nosotros hagamos. Entonces vemos aquí, el capítulo que estamos leyendo, que cuando Dios llama a alguien y lo pone a trabajar en X tarea, la cosa no es siempre color de rosa. Siempre se van a presentar dificultades. Siempre se van a presentar problemas. Aquí vemos que recién Moisés y Aarón llegaron allí a la presencia de Faraón. La primera vez que fueron los dos a confrontar a Faraón. ¿Y qué se encontraron aquí? Prácticamente con una pared. Prácticamente con una pared. Con una situación, con un problema. Y así mismo nosotros, así igualito como los vivieron Moisés y Aarón, así mismo nosotros hoy en día se nos presentan dificultades y problemas dependiendo del llamado o el ministerio o lo que Dios nos, o la asignación donde Dios nos ha puesto. Que Dios nos está llamando a discipular a un grupo de personas. Que Dios nos ha puesto a liderizar algo. Problemas se van a presentar, situaciones se van a presentar. No todo va a ser color de rosa, que todo va a salir perfecto. No, porque siempre cuando se quiere levantar la obra de Dios
Cuando la persona quiere hacer la voluntad de Dios, siempre el enemigo se va a levantar usando ¿quién? A las personas, para querer detener la obra, para querer detener lo que uno está haciendo, el servicio que uno le está haciendo a Dios. Aquí vemos que se le presentó, se levantó la primera pared, como quien dice, a Moisés y a Aarón. Hablaron con el faraón y vemos cómo la actitud de faraón más bien se puso más duro. Ahora le puso más carga, más trabajo al pueblo. Y eso igualito pasa con nosotros. Cuando estamos haciendo algo al servicio de Dios y se presenta una situación, pero ¿cuál es la actitud que debe ser nosotros? No porque se nos presente una situación negativa, nosotros vamos a salir corriendo. No porque se nos presente una situación, problemas con quien sea, problemas con mi pastor, problemas con unos hermanos que se pusieron a hablar de mí y dijeron mentiras, que se formó un problema en la iglesia, me involucraron a mí. Por esa situación que esté pasando, yo voy a dejar mi asignación, yo debo dejar mi asignación. No debo dejar mi asignación. Aparte que el Señor nos manda en su palabra que nosotros tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque la cobardía no es de Dios. Fíjense que en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. O sea que nosotros no somos cobardes. Nosotros somos guerreros y guerreras de Dios. Nosotros somos valientes, que no nos detenemos ante ningún ataque del enemigo, ante nada. Nosotros tenemos que ser valientes y aquí lo estamos viendo con Moisés. La primera muralla que se le presenta, el faraón se puso más duro. Pero no por eso nosotros nos vamos a detener. Porque cuando Dios nos entrega a cada uno de nosotros una asignación, nosotros debemos de cumplirla. Tenemos que luchar, guerrear, porque situaciones negativas se nos van a presentar. Pero nosotros tenemos que ser valientes, no cobardes, porque ya vemos que la cobardía no es de Dios. Y en Lucas 9:64 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si Dios a usted o a mí nos dio una asignación, nosotros tenemos que cumplirla. Ya hemos visto que Dios puede dar a cada quien diferente, las asignaciones son diferentes. A usted de repente la levantó Dios y le dio la asignación que usted tiene que estar todos los días a las 2 de la mañana orando, intercediendo por ciertas personas. Esa es una asignación que Dios le dio. Y usted tiene que luchar, guerrear y hacer de todo por cumplir esa asignación. Ay, que se me presentó un problema, que esto y aquello, que aquello. Y ya, no puedo, no lo voy a hacer más. No podemos ser cobardes. Tenemos que ser valientes y luchar por cumplir esa asignación que Dios nos dio. No estoy hablando de la asignación que yo misma me impuse o que nosotros mismos nos imponemos. Yo voy a hacer esto, aquello, no. Es que Dios lo haya levantado y le haya dado palabra de que lo puso a hacer tal y cual cosa. Algo en específico. Cuando Dios es quien levanta a la persona a hacer algo en específico, Dios va a estar allí apoyándolo. Que nada va a ser color de rosa, nada lo va a hacer, porque no lo fue para Aarón, no lo fue para Moisés. Ellos tuvieron que ser valientes. Y esa asignación que Dios le dio a Moisés, eso no fue fácil, eso fue muy fuerte. Yo lo veo a Moisés muy valiente y a Aarón también. El decir que sí, el tomar esa asignación, pues en el camino no iba a ser fácil. Ellos tenían que ir ahí a confrontar. Estamos hablando de un país, estamos hablando de un rey como si fuera un presidente.
Imagínense llegar allá al presidente y decirle esto y aquello, que dio aquello. Eso no es fácil. Pero ellos fueron valientes y lo aceptaron. Entonces, cuando Dios nos entrega a cada uno de nosotros una asignación, uno la acepta y tiene que comenzar a cumplirla. No va a ser fácil porque nada es fácil. Dice la Biblia que por medio de tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Los problemas, las aflicciones, los desiertos. Nosotros tenemos que vivir y pasar todo eso. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero no hay bendición si primero no se pasa por el desierto. Y muchas situaciones pasaron en las escrituras, hombres y mujeres de Dios. Muchas situaciones. Pero el Señor siempre dio la victoria. Pero uno tiene que luchar, tiene que guerrear. Y nosotros nunca debemos de mirar para atrás, para devolvernos. Cuando Dios nos pone a hacer algo, uno tiene que cumplirlo. Y con la ayuda del Señor, culminarlo. Como dice las Escrituras, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si nosotros esperamos de que el Señor nos diga así, siervo fiel, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Debemos hacer lo que Dios nos está mandando y no abandonar nunca una asignación que Dios nos da. De repente la asignación de usted es como cantora o cantor. De repente como la asignación de usted es estar parado todos los domingos en la puerta a recibir a todos los hermanos. Esa es su asignación. De repente la asignación de usted, que el Señor lo puso, fue apoyar a un ministerio económicamente. Independientemente de la situación, de la asignación que Dios nos da, nosotros tenemos que ser valientes y luchar hasta que yo cumpla la asignación, hasta que cumplamos la asignación completa. No podemos salir corriendo, porque tenemos que entender y saber que siempre el enemigo se va a levantar. Eso no va a faltar, mis amados hermanos. Eso no va a faltar. Siempre el enemigo se va a levantar. Ese es el trabajo de él. Dios da la orden a algo y el enemigo va a luchar para que eso no se cumpla, para que la persona no cumpla esa asignación, para que abandone, para que no continúe. ¿Cuántos pastores no hay a nivel mundial que han querido dejar la obra botada? Fueron llamados por el Señor, pero quieren tirar la toalla. ¿Cuántos hermanos o hermanos el Señor les da una asignación? Pastores les hablan y la persona lo hace unos días, una semana y dejan abandonada la asignación. Porque esto y aquello y es algo, un punto para meditar. Esto es algo serio, esto no es un juego. Esto no es un juego. De repente mi asignación como escudera. Tengo que ser escudera de tales personas. Yo tengo que cumplir con mi asignación. A cada uno de nosotros, a cada hijo o hija de Dios, Dios le da una asignación. No solamente ser pastor, no solamente ser evangelista, no solamente ser maestro, apóstol, profeta. No, Dios nos da diferentes asignaciones. ¿Cuál es tu asignación?
en el reino de los cielos. ¿Cuál es la asignación que Dios le ha dado? Tenemos que ser valientes y cumplir con esa asignación. ¿Tropiezos? Sí, se van a presentar tropiezos. ¿Problemas? Sí. De repente la gente se levante, de gente lo critiquen. ¿Cuál es el problema? Si a Jesucristo lo criticaron, a Moisés lo criticaron. ¿Cuál es el problema? Que me miraron mal, ¿cuál es el problema? Eso lo hicieron con el Señor Jesús, le decían que tenían demonios, que hacían los milagros por el Señor. Tenemos que pedirle a Dios madurez. Tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca y nos dé madurez para que con buena actitud nosotros podamos asumir esa asignación que Él nos ha puesto en nosotros, en su servicio, en el reino de Él. ¿Cuál es tu asignación en la congregación? De repente allá no tengas una asignación, pero la otra asignación, por ejemplo, ustedes me ven aquí, una de mis asignaciones que el Señor me dio es que enseñar los devocionales. Yo tengo que cumplir con esta asignación. No lo estoy haciendo por el hombre, lo estoy haciendo por Dios, por el Señor, por amor a Él. Y por supuesto por amor a mis prójimos. Pero esta es una asignación que el Señor me dio y yo tengo que cumplir. Tengo que ser valiente. Si me han presentado problemas, de todo tipo. El enemigo se ha levantado, mucho. Pero yo tengo que ser valiente. Valiente y pasar por encima de todo. Que el Señor luego me diga a mí, sierva fiel has sido. En lo poco te puso y en lo mucho. Ahora en lo mucho te pondré. Entonces, si usted quiere que Dios le hable de esa manera y se lo diga, tiene que cumplir su asignación. Todos tenemos una asignación. No solamente es allá en la congregación. Yo estoy por aquí online. No estoy allá en la congregación. Y esta es una de las asignaciones que Dios me ha entregado. Yo estoy cumpliendo con eso. Por amor a Dios, porque lo amo. Y porque debo obedecerlo en todo. No hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, como yo digo, como yo creo, no. Es hacer lo que Dios me pide, como Él me lo pide y cuando Él me lo pide. Yo tengo que ser obediente en todo y superar todo. No importa los tropiezos, no importa las paredes que se levanten, no importa nada, tengo que superar todo. Porque eso es lo que me enseña a mí la palabra. Tengo que ser valiente, tengo que ser guerrera. Y eso también es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, no solamente de todos, de todo hijo o hija de Dios. Padre amado, te damos gracias. Aquí vemos también, Señor, que tú estás haciendo cosas grandes y cosas maravillosas en medio nuestro, en tu pueblo. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Esa tu palabra, Señor, penetra en nuestros corazones y dé fruto 100 por uno, Señor. Ayúdanos, guíanos en todas las cosas, Padre, conforme a tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a entender a cada uno de nosotros la asignación que tú has puesto a cada uno de nosotros, Señor, a cada hermano que está escuchando este devocional. Que seas tú revelándole qué asignación tú has demandado, Dios, para cada uno de ellos. Y que tú le ayudes, Padre, a cumplir esa asignación, ese llamado. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y todo lo hace, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.